Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bienvenidos alumnos a la siguiente tutoría virtual que corresponde al capítulo de la derivación. En este capítulo vamos a hablar un poco de lo que son las reglas básicas de la derivación para posteriormente ver su aplicabilidad ya en el mundo real. Si ustedes revisan el libro base, el libro de cálculo, van a ver que este ejercicio o este capítulo corresponde más a ejercicios de lo que tiene que ver a la derivada. Es por eso que este capítulo vamos a realizar los siguientes ejercicios. Lo primero que vamos a ver son los ejercicios que corresponden a la derivada y el problema de la recta tangente. Cuando nosotros tenemos que resolver algún tipo de ejercicio, siempre nos encontramos con el problema de encontrar la tangente a una gráfica. Es por eso que vamos a ver la fórmula hablando de límites que nos permite encontrar la recta tangente. Entonces, el límite cuando la variación de x tiende a 0 es igual a ¿qué? A f de c más la variación de x menos f de c dividido para la variación de x. Esta es la fórmula básica de la derivación. Si nosotros vimos en la tutoría virtual anterior que podíamos sacar la recta tangente o podíamos sacar la pendiente de una recta valiéndonos de dos puntos del plano cartesiano. Ahora tenemos la fórmula básica de la derivada. Con esto de aquí nosotros igual podemos calcular la pendiente de una recta. Esto nos va a permitir que utilizando los límites tengamos la pendiente de una recta. Esta es la fórmula básica. Veamos el siguiente ejercicio de aquí. Encontrar la pendiente de la gráfica de la función f de x de 2x menos 3. Repito, encontrar la pendiente de la gráfica de la siguiente función de aquí. F de x es igual a 2x menos 3 en el punto 2 menos 1. En el punto 2, 1. Vamos a hacer este ejercicio, encontrar la gráfica, la pendiente de la gráfica de esta función de aquí. F de x es igual a 2x menos 3 en el punto 2, 1. Si nosotros aplicamos esta función de aquí a la fórmula que vimos anteriormente, vamos a ver que esto de aquí, el 2 que tenemos aquí, el punto que tenemos aquí es el c. Y el 1 es el f de c, es la imagen de c. Entonces con eso vamos a aplicar en la fórmula. Si aplicamos en la fórmula, ¿qué vamos a tener? F de c, f de 2, más la variación de x, que por el momento no sabemos cuánto es, menos f de c. Entonces menos f de 2. ¿Dividido para qué? Para la variación de x. Esta es la fórmula básica que nosotros tenemos. Una vez que nosotros tenemos eso ahí, pues tenemos que empezar a resolver valiéndonos de la función de aquí. Todas las x que encontremos en la función las vamos a reemplazar por esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? La función nos va a quedar igual al 2 que tenemos aquí, 2 por la x. La x, ¿por qué la vamos a reemplazar? Por 2 más delta o variación de x menos 3, que es la función. Entonces, en un lado, en el otro que tenemos, decimos menos f de 2, es decir, en la función que nos dieron vamos a reemplazar todas las x con el 2 que encontremos. Es decir, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Esto es menos 1. ¿Listo? Esa es la función que vamos a tener ahí. ¿Dividido para qué? Para delta x. Una vez que tenemos el delta x ahí, simplemente resolvemos. 2 por 2, 4. 2 más 2 por delta x menos 3 menos 1. ¿Dividido para cuánto? Para delta x. Resolvemos esto de aquí. ¿A qué nos da? Menos 3 y menos 1, menos 4. Con este 4 de acá se simplifica. Y este delta x de aquí con este delta x de aquí se simplifica. Es decir, nos da 2. Tenemos 2. Es decir, la pendiente de la gráfica en el punto 2, 1 es igual a 2. Si nosotros hiciéramos la gráfica, recuerden, es 2. Si nosotros hiciéramos la gráfica de la función, si nosotros graficamos la función en el plano cartesiano,
¿qué vamos a obtener? Si ustedes lo hacen ya con los puntos, vamos a ver qué tenemos ahí. ¿Qué calculamos aquí? Este 2, ¿qué calculamos? La pendiente de una recta, pero utilizando ¿qué? La derivada. Entonces, más o menos por aquí tenemos la pendiente que nos dio como resultado igual a 2. Es decir, la derivada que nosotros sacamos o la pendiente de la recta es la derivada que nosotros aplicamos en la fórmula anterior. ¿Sí? Estos ejercicios de aquí ustedes los pueden encontrar en el libro base, en donde van a poder realizar muchos más ejercicios. Es decir, si ustedes tienen problemas en que necesiten calcular la pendiente de una gráfica, pues simplemente calculamos la derivada de esa gráfica. Eso era manera de una introducción. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo lo que es la derivada de una función. Como ya lo vimos, la derivada de una función, primeramente la vamos a representar con f' de x. Si la función original es f de x, la derivada de la función va a ser f' de x. Listo, entonces tenemos aquí f' de x es igual al límite de la variación de x cuando ésta tiende a 0 de ¿qué? Ya no va a ser de c, sino de x más variación de x menos f de x dividido ¿para cuánto? Para la variación de x. Esto, o al aplicar esta fórmula de aquí nos va a proporcionar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto de aquí, en el punto x, f de x. Esta fórmula es la fórmula básica de la derivada. Nosotros podemos decir que una función es derivable en x si su derivada en x existe. Es decir, si al aplicar la fórmula de aquí obtenemos una derivada, pues podemos decir que esa función es derivable. También decimos que una función es derivable en un intervalo abierto AB si es derivable en todos y cada uno de los puntos de ese intervalo. O sea, es derivable en el intervalo abierto, AB, si es derivable en cada uno de... Es derivable en el intervalo abierto AB si es derivable en cada uno de los puntos que corresponden a este intervalo. Es decir, si el intervalo abierto es 5, 8, es decir, esta función tiene que ser derivable en todos los números que comprenden o que sean mayores a 5 y menores a 8. Ahí podemos decir que la función es derivable en x. Siempre cuando nosotros hablamos de la derivada y más que todo, dependiendo del libro que nosotros utilicemos para estudiar la derivada, hay algunas notaciones que especifican esta derivada de aquí. No solo la f' de x. Yo les decía, la función original es f de x. Esto es la función original, ¿no es cierto? Esto es la función original. Esto es la función original. Pues tenemos algunas notaciones que nos permiten hablar de la derivada. Como la primera que les decía es f' de x. Esta es una que es la derivada de x. O también la derivada de x también. La derivada de y en x también se nota la derivada. O también podemos utilizar y'. O también podemos utilizar la derivada en x de f de x, o también podemos utilizar la derivada de x en y. Todas estas notaciones de aquí nos indican que es la derivada de una función. La f' de x, la derivada de y en x, y', la derivada de f de x en d de x y la derivada de x en y. Estas de aquí son notaciones. Estas de aquí son notaciones de la derivada. Estas son notaciones Estas de aquí son notaciones de la derivada. Recuerden, independientemente del libro en el que ustedes revisen cuál la derivada, van a encontrar estas diferentes notaciones de aquí. Todas ellas significan la derivada de una función. Así que no hay que alarmarse si se encuentra denotada de otra forma diferente. ¿Listo? Vamos a revisar el primer ejercicio que corresponde a la derivada. Estos ejercicios que los vamos a revisar aquí
son un poco, o vamos a hacer el proceso largo de la derivación para que sepan de dónde sale. De ahí más adelante ya vamos a utilizar un proceso un poco más corto que nos permite calcular la derivada de mejor forma. Veamos, vamos a calcular la derivada de la función de aquí. F de x va a ser igual a ¿qué? A x al cubo más 2x. ¿Listo? X al cubo más 2x. Esa es la función de la derivada. La función que nosotros la vamos a derivar. ¿Qué dice? Calcular la derivada mediante el proceso límite. ¿Cuál es el proceso límite? Este de aquí. Y vamos a calcular la derivada. Entonces, el límite de la variación de x cuando x tiende a 0, ¿a qué es igual? A, ya tenemos la función, a f de x más la variación de x menos f de x sobre la variación de x. Entonces, aquí que vamos a tener x al cubo. Entonces, todas estas x de aquí las vamos a reemplazar con esto de aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X más variación de x al cubo más 2 por x, que es x más la variación de x, menos f de x. F de x, ¿a qué es igual? A x al cubo más 2x. ¿Listo? Repito. Esta x, la función original, vamos a calcular la derivada mediante el proceso de límite. ¿Cuál es la función? F de x es igual a x al cubo más 2x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A reemplazar en la fórmula general que ya habíamos visto que el límite de la variación de x es igual a f de x más la variación de x menos f de x sobre la variación de x, vamos a reemplazar. Todas las x que tenemos aquí las vamos a reemplazar por x más variación de x. Entonces, ¿qué nos queda? X más variación de x al cubo más 2 por x más la variación de x menos f de x, es decir, menos la función f de x, ¿a qué es igual? A menos x al cubo más 2x. Listo, por el momento solo hemos reemplazado. Una vez que hemos reemplazado, pues simplemente nos toca resolver la función. Resolver esto de aquí, ¿con qué? Con el álgebra lineal que ya se ha venido estudiando o que ya han estudiado en materias anteriores. Entonces, ¿a qué es igual esto? X más variación de X. Hay un producto notable que dice que la suma, o un binomio elevado al cubo es igual al cubo de la primera raíz, es decir, ¿cuál es la primera? La primera variable al cubo es X al cubo más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda más el triple producto de la segunda por el cuadrado de la segunda. ¿Listo? Más el cubo de la siguiente variable. Más variación de x al cubo. Menos ¿qué? X al cubo y menos 2x. ¿Listo? Tenemos el ejercicio resuelto hasta ahí. Simplemente resolvimos los productos que existían ahí. Ahorita entramos a un proceso de simplificar un poco. Miren, este x al cubo que tenemos aquí, lo eliminamos con este x al cubo que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, eso es lo primero que se puede simplificar. Entonces veamos acá abajo, copiemos lo que nos quedó sin simplificar. 3x al cuadrado por la variación de x más 3x por la variación de x al cuadrado más la variación de x al cubo más la variación de x al cubo menos 2x. ¿Listo? Podemos ver ahí toda la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora en este momento? Esta de aquí era solo es la variación de x al cuadrado. Aquí había un menos, pero este de aquí, como era x más 2, se hizo menos, igual. ¿Listo? Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es un poco, ¿qué podemos? A ver, si ustedes revisan la función, podemos sacar este factor común de la variación de x. Entonces, ¿qué nos queda? La variación de x, sacamos este factor común, es igual a 3x al cuadrado más 3x, variación de x, más la variación de x al cuadrado, porque ya sacamos una. ¿Listo? 3x al cuadrado. ¿Listo? Recuerdan que en el denominador aquí había una variación de x, pues simplemente simplificamos las variaciones de x. Simplificamos las variaciones de x y regresamos acá arriba. Recuerden la función que tenían ahí. Regresamos acá arriba, entonces, ¿qué nos quedó en la función? En la función nos quedó 3x al cuadrado más 3 variación de x más la variación de x al cuadrado más 2. ¿Listo? Eso fue lo único que nos quedó. Y como el límite de esta función, en el límite de esta función la variación de x tiende a 0, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar que es 3x al cuadrado más 2. Y esta sería la respuesta. ¿Listo? Utilizando la fórmula general que nosotros habíamos visto. ¿Listo? Realizamos otro ejercicio. Otro uso de la derivada que comúnmente se da es el usar la derivada para calcular la pendiente en un determinado punto. Es por eso que vamos a calcular la derivada de esta función de aquí. ¿Cuál es la función? Y es igual a 2 dividido para t. A 2t. ¿Listo? Esa es la función de ahí. Entonces, nosotros ¿qué vamos a calcular? Vayamos viendo. Y no se me perderán porque lo vamos a ir viendo. Entonces, el límite, la fórmula básica, pero recuerden, ya no es variación de x, sino variación de t, porque la función está dada en función de la variable t, ya no en función de la variable x. Entonces, el límite de la variación de t, ¿a qué era igual la fórmula? A f de t más la variación de t menos f de t, dividido ¿para qué? Para la variación de t. Esta era la fórmula básica que nosotros teníamos para trabajar. ¿Listo? Vamos viendo aquí. Entonces, el y', que es igual a la derivada de x, ¿a qué va a ser igual? Vamos bien, tenemos que reemplazar 2 en esto de aquí. El t va a ser igual a ¿qué? A esta parte de aquí. Entonces, ¿qué nos queda? 2 dividido ¿para qué? Para t más la variación de t. Menos f de t, es decir, menos 2 sobre t. ¿Dividido para qué? Para la variación de t. Solo reemplazamos. La función, ¿cuál es? 2t. 2 dividido ¿para qué? Para t más la variación de t menos f de t. F de t, ¿a qué es igual? A y. Y es igual a 2t sobre la variación de t. ¿Listo? Entonces seguimos. Y' a qué es igual. ¿Listo? Y' a qué es igual. A, sacamos mínimo de estas variables de aquí. A ver, saquemos mínimo de estas variables de aquí. Y' es igual, ¿cuál es el mínimo? Es igual a t por... Es igual a t, ¿por qué? Por t más la variación de t. ¿Listo? Y vamos resolviendo. T más la variación de t, ¿a qué nos queda? A t por 2. Es decir, nos queda 2t. Menos lo de acá. Nos queda que el mínimo es t por la variación de t, t por t más la variación de t por t, que nos queda a 2 por t más la variación de t. ¿Listo? Dividido ¿para qué? Para la variación de t.
¿Listo? Una vez que tengamos eso de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente resolver la multiplicación que tenemos en la parte superior, que nos quedaría 2t menos 2 por t, 2t y menos por más nos queda más, perdón, menos por más nos queda menos 2 por la variación de t. ¿Listo? Menos 2 por la variación de t sobre t por t más la variación de t sobre variación de t. Esto era igual a y'. ¿Listo? ¿Se ve ahí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos estos t's de aquí. Simplificamos estos t's de aquí y vamos a ver. Si ustedes en álgebra, me imagino que vieron, o que saben que esta variación de t es como igual si tuviéramos variación de t sobre 1, ¿no es cierto? Esta variación de t sobre 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una función, una fracción compleja en donde los extremos se multiplican con los extremos. ¿Listo? Los extremos con los extremos y los medios con los medios. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese paso de acá. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Que la y' es igual a ¿qué? A menos 2 por la variación de t dividido para t por la variación de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? T por t es igual a t cuadrado. Ahora, o pongámosle, es igual a variación de t por esta de aquí. Por t es igual a t cuadrado más t la variación de t. Para no confundirnos. ¿Listo? ¿Estamos bien? A ver, revisemos extremos, menos 2 variación de t. De ahí nos queda variación de t por t, t al cuadrado, y t por variación de t. ¿Listo? Esto es igual a ¿qué? Mire, mejor que no lo multiplicamos porque aquí podemos coger, simplemente simplificar esto de aquí. Si simplificamos, ¿qué nos queda? Menos 2 en el numerador y nos queda t cuadrado más t variación de t en el denominador. Como nosotros al inicio que dijimos que la variación de t tendía a 0, nosotros dijimos que la variación de t tendía a 0, entonces por tanto esto tiende a 0. Variación de t 0, 0 por t igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la función? Menos 2 t cuadrado. ¿Sí? Menos 2 t cuadrado. Este menos 2t cuadrado hemos calculado la derivada de la función. Entonces la función original, ¿cuál es? Y era igual a 2t. Esa era la función original. La derivada de esa función, ¿cuánto es? Pues simplemente es y' es igual a menos 2t cuadrado. La función original y la derivada. Calculamos la derivada de la función. ¿Cómo? Pues ya vimos lo que estaba ahí, o el proceso que habíamos visto ahí. ¿Y listo? Ese es el proceso largo de la derivación. ¿Viste? El proceso un poco tedioso. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que para calcular la derivada de una función, esta resulta pues de sacar o sale de la fórmula del límite de la función. Pero bueno, pues nosotros ya hemos visto la forma larga. Ahorita vamos a ver las reglas básicas de la derivación. Si nosotros aplicamos la fórmula anterior, la regla de la derivación en lo que se refiere al límite, vamos a poder calcular cualquier derivado. Pero como ven, es un proceso largo que si no se lo realiza bien, incluso puede traer, si no se realiza bien las operaciones algebraicas, pues nos puede traer algún tipo de conflicto. Es por eso que vamos a ver la derivada de una función. O cómo calcular la derivada de una función con las reglas de la derivación. Ustedes deben aprenderse estas reglas de la derivación para que así la derivación se pueda realizar un proceso mucho más simple y no sea un proceso tedioso. Listo, las reglas básicas de la derivación. La primera regla que vamos a ver es la regla de la constante. La primera regla que vamos a ver es la regla de la constante. ¿Qué nos dice?
la regla de la constante, que la derivada de una función, constante, recuerdan la C era para denotar constancia, la derivada de una función constante es igual a 0. Esa es la primera regla de la derivación. La primera regla de la derivación dice que la derivada de una función constante es 0. Esa es la primera regla. Veamos este ejercicio de aquí. La derivada de f de x igual a 0, ¿a qué es igual? La derivada de f de x igual a 0, ¿a qué es igual? F' de x, la fórmula más común y más sencilla de representar la derivada, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque este 0 de aquí es una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Veamos este ejercicio de acá. Es igual a 1 sobre x sobre 1/2. ¿A qué es igual la derivada de esta función de aquí? A 0. ¿Listo? Veamos otros ejemplos para que se nos clarifique un poco. Recuerden, la derivada de una función constante es 0. La derivada de s de t igual a menos 3, ¿a qué es igual? La derivada de s de t igual a menos 3, ¿a qué es igual? A s' de t, porque estamos hablando en función de t, y es 0. Y finalmente vamos a este ejercicio de aquí. K pi cuadrado, en donde k es una constante. ¿A qué va a ser igual la derivada? Pues a qué va a ser igual, simplemente a 0. La regla más básica de la derivación y la más sencilla. La derivada de una función constante es igual a 0. ¿Listo? La derivada de una función constante es igual a 0. No hay dónde perderse. ¿Listo? Vamos a ver la segunda regla de la derivación. La segunda regla de la derivación es la regla de las potencias. La primera que vimos es la regla de la constante. La segunda es la regla de las potencias. La regla de las potencias nos dice que la derivada de una potencia que es igual al exponente de esa potencia por la base y la potencia menos 1. ¿Listo? La derivada de una potencia que nos dice que es igual es a la potencia por la base de la función elevado al exponente de la potencia menos 1, es decir, la derivada de x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. ¿Listo? Calculemos la derivada de esta función de aquí. F de x es igual a x al cubo. ¿Cuál va a ser la derivada de esta de aquí? F' de x, ¿a qué va a ser igual? Recuerden, a n, ¿cuánto es n? 3 por la base, n menos 1, 3 menos 1, 2. La derivada de x al cubo, ¿qué es igual? A 3x cuadrado. Veamos otro ejemplo de aquí. G de x es igual a la raíz cúbica de x. ¿Esto qué es igual? Primero, demos unos tips que nos sirven para resolver la derivada. Siempre cuando ustedes tengan una función que quieran derivar, vamos a aplicar 4 pasos básicos que son aquí. Dada la función, esta es dada la función, ¿qué es lo que hacemos? Primero, sobreescribamos esa función. Una vez que la sobreescriben, la derivan. Dada la función, la sobreescriben a la función. ¿Qué es sobreescribir? Ponerle a la función en la forma más sencilla que les va a permitir a ustedes poder derivar. Una vez que la sobreescriben, la derivan. Una vez derivada, si es que hay cómo simplificar, pues se simplifica. Listo, se simplifica. Entonces los pasos que son: dada una función, se la sobreescribe, se la deriva y finalmente se la simplifica. Listo, entonces dada la ecuación que la vamos a hacer esta de aquí, sobreescribir. Nosotros sabemos que esta función aquí es igual a x a la raíz de
1 tercio, ¿no es cierto? Eso es x a la 1 tercio. Entonces, hemos dada la ecuación, la hemos sobrescrito y ahora sí pues procedemos a calcular la derivada. G de x, G de x o G' de x va a ser igual a ¿qué? Al exponente a 1 tercio, ¿a 1 tercio de qué? Del exponente de x, 1 tercio de x, pero elevada a ¿qué? A 1 tercio menos 1. Aquí esto que es igual a la menos 2 tercios. ¿Listo? ¿Correcto? Repito. X a la 1 tercio que va a ser igual a n es igual a 1 tercio por x de n menos 1. 1 tercio menos 1 que es igual a menos 2 tercios. Si nosotros la queremos escribir a la función como es, pues sería simplemente 1 dividido para 3 por ¿qué? Por x a la 2 tercios, ¿no es cierto? 1 dividido para 3 a x a la 2 tercios. Esta es la función simplificada de esa que vimos ahí. ¿Listo? Un último ejemplo para algunos que todavía no tengan claro cuál es la segunda regla, que es la derivada de una potencia. Este ejercicio de aquí, si y es igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos han dado la función, sobreescribamos la función. ¿A qué va a ser igual? A x menos 2, ¿no es cierto? Subimos el denominador lo subimos al numerador y la potencia pasa a negativa. Entonces, para calcular la derivada de esta función de aquí, ¿a qué va a ser igual? A menos 2, ¿no es cierto? Por x, ¿a qué? X menos 1, por n menos 1. Menos 2 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 3. Listo, entonces y' que va a ser igual a menos 2 sobre x al cubo. ¿Listo? ¿Clarísima la segunda regla? Si está clara la segunda regla, pues vamos a proceder ya a hacer un ejercicio un poquito más complejo, aplicando las dos reglas que ya habíamos visto. Si ven, entonces ya no hay que hacer ese proceso largo que vimos al comienzo, ese proceso tedioso, sino simplemente este proceso corto y sencillo. Escúchenme el ejercicio que les voy a dar. Calcular la pendiente de una gráfica f de x es igual a x a la cuarta. ¿Cuál va a ser la función? Calcular la pendiente de una gráfica f de x, esta es la gráfica f de x, igual a x a la cuarta. ¿Pero cuándo? A ver, cuando x sea igual a 1. Esta es la primera condición, que x sea igual a 1. Listo, vamos a calcular la pendiente de una gráfica f de x es igual a x a la cuarta cuando x vale 1. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de esa función. Al calcular, nosotros ya habíamos dicho que la pendiente de una gráfica en un punto es la derivada de esa gráfica en dicho punto. Entonces, si nosotros tenemos un punto y calculamos la derivada en dicho punto, pues vamos a tener la pendiente de la gráfica en ese punto. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? A 4 por x al cubo, ¿no es cierto? N por x a la n menos 1. 4 por 4 menos 1, 3. 4x al cubo, esa es de ahí. Si la calculamos en el punto que nos pidieron, en el punto 1, entonces 4 por 1 elevado al cubo. ¿A qué va a ser igual a esto? A 4. Entonces, la pendiente de la gráfica x a la cuarta, cuando x vale 1, ¿a qué es igual? A 4. ¿Listo? Recuerden, la pendiente de una gráfica en un punto es igual a la derivada de esa gráfica en dicho punto. Entonces, tenemos la gráfica, tenemos un punto. Calculamos la derivada de esta gráfica de aquí, 4x al cubo, tenemos un punto para evaluar y obtenemos que 4 es la pendiente de la gráfica en dicho punto. ¿Listo? Ahora, calculémosle, hagamos en la misma función, tenemos otra condición. Ahorita es la condición, ¿cuál va a ser? Que x valga 0. ¿Qué es lo que hacemos? Igual, calculamos la derivada f' de x, ¿a qué va a ser igual? A 4x al cubo. Como ya tenemos la derivada, vamos a reemplazar 4 por 0 al cubo. ¿A qué nos da 0 al cubo? 0, 0 por 4, 0. La pendiente de la gráfica cuando x vale 0 es igual a ¿qué?
a 0. Y veamos con esta última condición. Cuando x vale menos 1. La derivada de x va a ser igual a 4x al cubo. Y esto es igual a que a 4 por menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, menos 1 por 4, menos 4. Esta es la pendiente de la gráfica. Esto es m cuando x vale menos 1. ¿Listo? Hemos visto un ejemplo en donde se aplica la derivada y nos ha permitido calcular la pendiente de esta función en 3 condiciones distintas o en 3 puntos distintos y hemos obtenido la pendiente, ¿sí? No hemos hecho el proceso largo, simplemente hemos aplicado las 2 reglas de la derivada que vimos. La regla de la constante, bueno, que no la aplicamos mucho aquí, y la regla de las potencias. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, no complejo, sino más bien en donde tenemos algunas condiciones más. El ejercicio dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica f de x es igual a x al cuadrado. El ejercicio dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado cuando x es igual a 2. ¿Listo? Cuando x es igual a 2. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar primero el punto. Entonces, el punto que va a ser igual, f de x va a ser igual, a ¿qué? A 2 a la cuadrado, 4. Entonces, el punto, ¿cuál va a ser? El punto de esa gráfica va a ser igual a 2 y 4. ¿Listo? Ese es el punto de la gráfica. Una vez que hemos encontrado el punto, vamos a encontrar la pendiente de la recta en este punto, cuando x vale 2. Entonces, la pendiente de la recta es f' de x, va a ser igual a ¿qué? A 2x. Es la derivada. En el punto menos 2, 2 por 2, 4. ¿No es cierto? Entonces, la pendiente de la recta en dicho punto, ¿cuánto va a ser? 4. Una vez que hemos encontrado la pendiente, vamos a utilizar la ecuación de la recta de la forma punto pendiente. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Y menos y1 es igual a m de x menos x1. Listo, pues en esta ecuación de aquí vamos a reemplazar. Tenemos y menos y1. ¿Recuerdan cuál fue y1? Ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces, este valor de aquí es x y este valor de aquí es y. Entonces, y1, ¿cuánto es? Menos 4. Por m, que fue la pendiente que calculamos, por x menos x1, que vale 2. Resolvemos esta ecuación de aquí. Resolvemos esta ecuación y ¿qué nos queda? Y menos 4 es igual a ¿qué? A 4 por x, ¿cuánto nos da? 4x menos 4 por 2, menos 8. Listo, despejamos y nos queda que y es igual a 4x menos 4. ¿Listo? Y esta es la recta. Esta es la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. ¿Listo? A ver, les repito nuevamente el enunciado del ejercicio. Decía calcular la pendiente de una gráfica cuando f de x es igual a x a la cuarta. ¿Listo? Nos pedían encontrar la ecuación de esta gráfica cuando x era igual a 2. ¿Qué hicimos primero? Pues calculamos el punto, es decir, empezamos en la función y obtuvimos el punto. Una vez que obtuvimos el punto, sacamos la derivada de la función y obtuvimos la pendiente. Y una vez que obtuvimos la pendiente, pues la reemplazamos en la ecuación de la recta, que es la forma punto pendiente. En esta ecuación de aquí, reemplazamos y finalmente obtuvimos esta ecuación de aquí. ¿Listo? Esto es una aplicación de las 2 reglas básicas de derivación que hemos visto. Veamos la siguiente regla de derivación. La siguiente regla de derivación es la derivación del múltiplo constante. La derivación del múltiplo constante. ¿Qué dice esa regla de ahí? Que la derivada de x de cx a la n es igual a ¿qué? Es igual a c, es decir, a la misma constante por el exponente, por la base del exponente y disminuido en 1. Es decir, lo mismo que ya vimos en el ejercicio en la regla de las potencias. La única diferencia es que aquí tenemos como una constante. Pues esa constante simplemente la mantenemos ahí. Hagamos este ejercicio de aquí. F de t
es igual a 4t al cuadrado sobre 5. Si ven, aquí tenemos una constante que es 4/5, pues simplemente a esa constante se la mantiene. Entonces, f' de t, ¿a qué va a ser igual? Como dice la fórmula, la constante la mantenemos por ¿cuánto? Por n. ¿Cuál es n? El exponente que está ahí. Por 2 y por t disminuido en 1. 2 menos 1, 1, que ya no se lo pone. Y esto ¿a qué va a ser igual? A f' de t es igual a 4 por 2, 8, 8/5 de t. Esta es la derivada de 4t al cuadrado por 5. ¿Sí ven? Aplicamos simplemente la regla. C, la regla de la derivada del múltiplo constante, nos dice que si tenemos una constante por una potencia, simplemente la derivada es, mantenemos la constante por el exponente, por la base y la potencia disminuida en 1. Veamos una revisión rápida del ejercicio. El ejercicio nos dice que calculemos la derivada de 4t al cuadrado sobre 5. 4/5 es igual a la constante, esto es igual a la constante, si aplicamos la fórmula es la constante, esto de aquí es n, y este 1 es el n menos 1. ¿Sí? 4/5 por 2 por n menos 1, es decir, f' de t es igual a 8/5 de t. Esa era la siguiente regla de la constante. Veamos otra regla de la derivada. Recuerden, vamos 3 reglas de la derivada. La derivada de la constante, la derivada de las potencias y la regla del múltiplo constante. La regla que vamos a ver ahorita es la regla de la suma y diferencia, es decir, para la derivada de f de x de una función cualquiera más o menos, es decir, la suma o la diferencia de otra función cualquiera, en este caso g de x, ¿a qué va a ser igual? Simplemente a la derivada de la primera ecuación más, si es la suma o menos, la derivada de la segunda ecuación. ¿Listo? La derivada de, o la regla que nos dice ahorita es la derivada de la suma o diferencia, es decir, si tenemos la derivada de una función cualquiera, en este caso f de x más otra función cualquiera, g de x, ¿cuál va a ser la derivada? Pues la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y si tenemos una diferencia, es decir, la derivada de, o la función f de x menos g de x, pues la derivada va a ser igual a f' de x menos g de x. Veamos un ejercicio para clarificar un poco las cosas. El ejercicio nos dice que calculemos la derivada de esta regla de aquí, de esta función de aquí. F de x es igual a x al cubo menos 4x más 5. Si ven, aquí tenemos algunas reglas. ¿Qué tenemos? Algunas funciones, aquí no solo hay dos, como en el concepto tenemos 3 variables o 3 funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí aplicamos la primera regla que vimos de las potencias, es 3x al cuadrado, o la derivada de esta función de aquí es igual a 3x al cuadrado menos 4x, el exponente que sobreentendemos que hay 1, 4 por 1, 4, y 1 menos 0, 0. X a la 0 nos da 1, que sería 3x cuadrado menos 4. La derivada de una constante habíamos visto que esto es 0. Entonces la derivada de la función, que es 3x cuadrado menos 4. Calculamos la derivada de cada una de las funciones por separado. Eso es lo que nos dice la siguiente regla de la derivación. ¿Listo? Vamos a ver las derivadas de algunas funciones trigonométricas. Las derivadas específicamente de la función del seno y el coseno. La derivada de el seno de x, ¿a qué es igual? Simplemente al coseno de x mismo. Y la derivada del coseno de x, ¿a qué es igual? Al menos seno de x. Esta es otra regla de la derivación. La regla es de las funciones seno y coseno. Estas son dos funciones trigonométricas. La derivada del seno de x es igual al coseno de x y la derivada del coseno de x es igual al menos seno de x. ¿Listo? Hagamos un ejercicio. El ejercicio dice que la función original es igual a y, es igual a x más el coseno de x. ¿Qué es lo que hacemos? Pues calculamos la derivada de cada función por separado. La derivada de x, ¿cuánto es? Igual a 1 más la derivada del coseno de x, ¿a qué es igual? Al menos seno de x. ¿Listo? Y hemos encontrado la derivada. La derivada de x, ¿por qué la calculamos así? Porque sobreentendemos que x está elevado al exponente 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues el 1 pasaba acá y 1 menos 0 nos da, y 1 menos 1
que era la regla 1 menos 1, 0, x a la 0, 0. Entonces nos da 0. Nos da 1. ¿Listo? Ahora vamos a ver la derivada de, o vamos a ver otras reglas de la derivación, como es la derivada de la regla del producto. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto? Entonces, la derivada de x, ¿de qué? De dos funciones, f de x por g de x. ¿A qué es igual esto? La derivada de esta función, ¿a qué es igual? A la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. ¿Listo? Repito, la derivada del producto, que es igual a la primera por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera por la segunda función. En un ejercicio veamos lo que no hay donde perder. ¿Sí? Borremos esto para que no se entre todo el ejercicio en una sola larga. La función nos dice que h de x es igual a ¿qué? A 3x menos 2x al cuadrado por 5 más 4x. ¿Listo? Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un producto y por tanto nos toca aplicar la derivada la regla de la derivada del producto. ¿Qué era igual la regla de la derivada del producto? La primera, o sea, la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda. Pongámoslo acá, recuerden, por 5 más 4x. Resolvemos esto de aquí, 3 por 4, 12, 12x menos 8x cuadrado más 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, más 12x, menos 4x por 5, menos 20x, y 4 por 4, 16, menos 16x al cuadrado. Listo, vamos simplificando aquí un poco las cosas. Vamos con la de mayor exponente. Tenemos un menos 8 y un menos 16. ¿Cuánto nos da? Un menos 24x al cuadrado. Un 24x al cuadrado. Tenemos un 12x más un 12x. Tenemos 24x menos 20. ¿Cuánto nos da? 4x más 4x. Simplificamos esto de aquí. Y nos queda más 15. ¿Listo? Y esta es la respuesta. ¿Qué hicimos? Pues simplemente aplicamos la regla que está ahí. Recuerden, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Aplicamos la multiplicación básica, la simplificación y listo. Y hemos aplicado la regla del producto. Otra de las reglas de derivación es la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Que cuando tenemos la derivada de f de x dividido para g de x, ¿qué tenemos? Que f de x dividido para g de x, ¿a qué va a ser igual? Esta va a ser igual a ¿qué? A la segunda función, a g de x, por la derivada de la primera menos, ¿sí?, la segunda función por la derivada de la primera menos la derivada de la segunda función por la primera función, dividido ¿para qué? Para la segunda función al cuadrado. Repito. La derivada del cociente, ¿qué nos dice? Que es igual a la segunda función por la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función por la primera función. Todo esto dividido ¿para qué? Para la segunda función al cuadrado. Listo, en un ejemplo ya lo vamos a ver un poco más fácil. Todas estas reglas de aquí están en el libro base. Ustedes revísenlas, estudienlas y se les va a hacer bastante sencillo. La función que nos dice y es igual a 5x menos 2 dividido ¿para qué? Para x al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa es la función 5x menos 2
de x al cuadrado más 1. Algo que me olvidaba de comentarles es que en la función anterior las reglas siempre se cumplen o siempre se cumplen cuando el g de x no sea 0. Si g de x es igual a 0, pues ya vamos a ver que cualquier número debido para 0 nos da el infinito y ya no sabría cómo aplicarla. Entonces, apliquemos la segunda función. ¿Cómo era? Era la segunda función, ¿no es cierto? El g de x por la derivada de la primera función menos, ¿qué? La derivada de la segunda función 2x por la primera función 5x menos 2 dividido ¿para qué? Para la g de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces si resolvemos esto nos da 5 por x, 5x al cuadrado más 5 menos 10x más 4x. Menos por menos nos da más. Dividido para x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Simplificamos un poco lo que tenemos aquí, pues simplemente esto de aquí. ¿Qué obtendríamos? ¿Qué obtendríamos? Que la derivada, pues 5x al cuadrado menos 6x más 5 dividido para x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Esa es la función. Simplemente aplicamos la regla en una ecuación cualquiera y obtenemos la función. Esa es la regla del cociente. Habíamos visto hablando de funciones trigonométricas, habíamos visto la derivada de la función seno y coseno. Pues veamos las derivadas de otras funciones trigonométricas. La derivada en x de la tangente de x, ¿a qué es igual? Pues es igual a la secante al cuadrado de x. ¿Listo? Esa es la derivada de la tangente de x. La derivada de la secante de x, en cambio es igual a ¿qué? A la secante de x por la tangente de x. ¿Listo? La derivada de la tangente de x es igual a ¿qué? A la secante al cuadrado de x. Y la derivada de la secante de x, ¿a qué es igual? A la secante de x por la tangente de x. La derivada, en cambio, de la cotangente de x, ¿a qué es igual? A la menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. La derivada de la cotangente de x es igual, en cambio, a la menos cosecante al cuadrado de x. Y nos falta la derivada de la cosecante al cuadrado, la cosecante de x, en cambio, que es igual a la derivada de la cosecante de x es igual a la cosecante de x, a la menos cosecante de x por la cotangente de x. ¿Listo? Esas son las 4 derivadas. La primera, la derivada de la tangente de x, que es igual a la secante al cuadrado de x. La derivada de la secante de x, que es igual a la secante de x por la tangente de x. La derivada de la cotangente de x, que es igual a la menos cosecante al cuadrado de x. Y la derivada de la cosecante, que es igual a la menos cosecante por la cotangente de x. Son las derivadas de una función. Resolvamos este ejercicio de aquí, uno rapidísimo. Y es igual a x menos la tangente de x. Y es igual a x menos la tangente de x. ¿Listo? ¿A qué es igual esto de aquí? Recuerden, hay que calcular la derivada de cada una de las funciones. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Y el menos lo mantenemos. La derivada de la tangente de x, ¿a qué es igual? A ver, la derivada de la tangente de x, la secante al cuadrado de x. ¿Listo? Y hemos encontrado la derivada. Es decir, la derivada de la x menos la tangente de x, ¿a qué es igual? A 1 menos la secante al cuadrado de x. Veamos un último ejercicio que tiene que ver con esto, porque hay algo interesante que no se especifica en el libro, pero que ustedes deben saber para darse cuenta de dónde sale la respuesta que tenemos ahí. Y es igual a que a 1 menos el coseno de x dividido ¿para qué? Para el seno de x. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Si ven, tenemos un cociente, entonces tenemos que aplicar la regla de los cocientes. A que era igual al segundo término a g de x por la derivada
del primer término de la derivada de 1 es igual a 0. La derivada del coseno de x aquí es igual al menos seno de x. Por este menos que está aquí nos queda el seno de x. Menos la derivada de la segunda función, que sería el coseno de x por la primera función. Coseno de x. Dividido, ¿para qué? Para la g de x al cuadrado. Seno de x por seno de x, el seno al cuadrado de x. ¿Listo? Multipliquemos esto, el seno de x por el seno de x, ¿a qué nos da igual? Al seno al cuadrado de x. Menos el coseno de x por 1, el coseno de x, más el coseno al cuadrado de x, sobre el seno al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Si ustedes revisan en el libro base, al final de todos los capítulos que hay una parte donde hay algunos tipos de fórmulas. Y en esos tipos de fórmulas hay algunas identidades trigonométricas. Una de esas identidades trigonométricas que nos dicen, de las que están ahí, que son la identidad de Pitágoras, que nos dice ahí que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, esto de aquí y esto de aquí es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? 1 menos coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Esto es la derivada de la función y es la respuesta. Repito, hasta aquí yo creo que todos llegamos sin ningún problema, pero ustedes van a ver que después de esto de aquí ya nos da la respuesta. Pues, ¿qué es lo que hay aquí? Hay una identidad trigonométrica que dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Estas dos cosas de aquí tienden igual a 1. ¿Y dónde averiguan eso? Pues al final del libro, donde hay un segmento de fórmulas, van a ver algunas identidades trigonométricas. Esta es la identidad trigonométrica de Pitágoras, que nos dice que la suma de estas dos funciones al cuadrado pues es igual a 1. Así que les invito a que revisen esa parte para que sepan algunas identidades trigonométricas, que entre otras cosas les va a permitir resolver los ejercicios. Con todo lo que hemos visto hasta aquí, tenemos una infinidad de reglas que nos van a permitir calcular las derivadas de cualquier función que tenga cualquier valor, ya sea un cociente, un producto, una función trigonométrica, una constante, una potencia. Pues hemos visto todas las reglas de aquí. Hay un tema importante que vale recalcarlo, que bueno, por ahora no es mucho objeto de nuestro estudio, pero que es importante tenerlo en cuenta, que son las derivadas de orden superior. Ustedes han preguntado para qué calculamos esta derivada. Pues cuando veamos ya un poco de ejercicios ya más aplicativos, se van a dar cuenta que cuando nosotros calculamos las derivadas de orden superior, nosotros vamos a ver que cuando nosotros calculamos la primera derivada, es decir, la y', ahorita tenemos una función y le calculamos la derivada, pues esta primera derivada es la velocidad. Cuando nosotros la aplicamos en un ejercicio normal, cuando nosotros derivamos una función, el resultado de esa función es la velocidad en el ejercicio. En cambio, cuando aplicamos la segunda derivada, esta derivada de aquí ya es la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las derivadas de la orden superior? Las derivadas de orden superior no nos dice que a una función solo podemos sacarle la primera derivada, sino que a una función le podemos sacar una variedad de derivadas. Si ya la derivamos una vez, volverla a derivar, que sería la segunda derivada. Si esa ecuación la queremos volver a derivar, pues esa sería la tercera derivada. Esa sería la tercera derivada. Y así sucesivamente podemos sacar n derivadas. A una función la podemos derivar a la n, pues, y esa sería la enésima derivada de esa ecuación. Esa sería la enésima. Estas son las derivadas de orden superior, que a una función no le saquemos solo la primera derivada, sino que le podamos sacar una infinidad de derivadas que nos permitan calcular las ecuaciones que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, eso es lo que correspondía. Veamos un último ejemplo para que nos quede un poco claro lo que hemos visto de las derivadas. Escuchemos este ejercicio de aquí. ¿Qué nos dice el ejercicio? Pues el ejercicio nos dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. ¿En qué función? La función es igual a f de x
f de x es igual a 3 menos 1 dividido para x sobre x más 5. ¿En qué punto? En el punto menos 1 y 1. ¿Listo? Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de qué función. F de x es igual a 3 menos 1 sobre x dividido para x más 5. ¿En qué punto? En el punto menos 1 o 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el punto, recuerden en el ejercicio anterior, tenemos el punto, necesitaríamos la pendiente y luego podríamos aplicar la ecuación de la regla punto pendiente para encontrar la ecuación. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Todo esto haciéndolo con cuidado, para no confundirnos. Tenemos aquí un cociente que es el que predomina, así que es el que vamos a calcular, en donde decimos que el cociente ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la primera función. A ver, antes de eso mejor resolvamos este numerador de aquí para que no nos vayamos a confundir, si no nos podemos perder. Si ven en ese numerador de aquí, si reescribimos la función es 3, 1 sobre x. ¿Qué tenemos que hacer? Primero resolver eso de ahí. ¿Sí ven? Solo como estaba así no se lo apreciaba. Es 3 menos 1 sobre x, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer para poder aplicar la regla del cociente es resolver este factor de aquí. ¿Para qué? Para que no nos complique mucho las cosas, no sin otro motivo. Si lo hacíamos de la misma manera, empezando ya a aplicar la regla del cociente, igual vamos a llegar al mismo resultado. Pero primero resolvamos esto de aquí. Sacamos un denominador, x para 1 a x por 3, 3x menos 1 dividido para x más 5. Que esto nos da como resultado, recuerden, aquí tenemos una fracción compleja en donde se multiplica que los medios entre sí y los extremos. Entonces nos queda 3x menos 1 dividido para x más 5. Esta ya nos queda la función resuelta ahí. ¿Listo? Como ya resolvimos la función, ahorita sí procedamos a calcular la derivada. La derivada que va a ser igual al denominador, a x más 5, listo, por la derivada del numerador, ¿no es cierto? X más 5 por la derivada del numerador, la derivada de 3x menos 1, que es igual a 3. Menos la derivada del numerador, menos el numerador, 3x menos 1, por la derivada del numerador. La derivada del numerador, ¿cuánto nos da? Listo, y resolvemos a esto. Dividido, ¿para qué? Para el denominador al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Listo, entonces esto nos da 3x más 15 menos 3x más 1. Listo, resolviendo esto de aquí nos queda x al cuadrado más 5 por 2, el doble producto, más 10x más 25. Y listo, simplificamos un poco aquí. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar, la ecuación nos queda 14 sobre, bueno, mantengámoslo aquí, x más 5 al cuadrado. Listo, esta es la derivada de la función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la derivada de la función? Simplemente la evaluamos en el punto. ¿Recuerdan cuál era el punto? Pues el punto era menos 1, 1. La evaluamos ahí, ¿qué nos queda? 1, menos 1 más 5, 4, al cuadrado 16. 14, 16avos sería la pendiente. Tenemos el punto, la pendiente, ¿y qué es lo que hacemos? Pues simplemente con la fórmula base de la ecuación, ¿cuál era la ecuación? Y menos y1 igual a m por x menos 1, recuerden, esta es la ecuación de un punto tangente. Con esto vamos a encontrar la ecuación de la recta. Y1 que es igual, recuerden, esto es x y esto es y, esto es x, y1. Entonces menos 1 igual a la pendiente 14, 16 por x, y x1 vale, dice x menos x1, pero como el 1 ya está negativo sería más 1. Esto es igual a ¿qué? A y por 14x más 14 por 16. Vamos a dar menos 1 aquí. Y finalmente
y es igual a ¿qué? A 14x más 14 por 16 más 1. Y esta es la ecuación de la recta tangente que nos permite encontrar la gráfica, ¿sí? Entonces, ustedes ven todos los ejercicios que hemos resuelto, más o menos la metodología que se utiliza, los pasos que se debe utilizar es que si quieren calcular la derivada, dada la ecuación de la derivada que les dan, simplemente sobreescriban esa derivada para permitirles facilitarles. Por ejemplo, si les dan 1 sobre x al cuadrado, pues al x al cuadrado subámoslo al numerador. Una vez que la sobreescriban, pues simplemente la derivan y simplifican. Si ustedes en un ejercicio en cambio les impiden encontrar la recta tangente, la recta de la ecuación de la recta tangente, pues no saben que son, el primer paso es encontrar el punto. Si solo nos dan un punto, un x igual a 2, pues calcular el par ordenado en la función, las ambas coordenadas x y y. Si ya no lo dan, pues mejor. Una vez que hemos hecho encontrar la derivada de la función, la evaluamos en ese punto y obtenemos la pendiente de esta función. Una vez que obtenemos la pendiente, utilizamos esta fórmula aquí, que es la fórmula de la ecuación del punto en una recta. Reemplazamos los valores y vamos a obtener la ecuación general que nos va a permitir encontrar la recta tangente en un determinado punto. Esos son todos los ejercicios que vamos a ver. Esos son todos los ejercicios que vamos a ver. Y pues para la siguiente tutoría virtual vamos a hablar un poco de lo que es la regla de la cadena, cómo hacemos cuando tenemos ecuaciones mucho más amplias, cómo las vamos a resolver. Pero recuerden, hasta aquí, hasta lo que tiene que ver la derivación, corresponde a la materia que se tiene que ver o que se tiene que abarcar en el primer bimestre. El siguiente capítulo, que es la regla de la cadena, pues es la materia que se va a abarcar en el segundo bimestre. Recuerden simplemente eso. Los capítulos que hemos visto, los límites y sus propiedades, bueno, la preparación un poco para el cálculo, los límites y sus propiedades y la derivación corresponden al primer bimestre. De la siguiente tutoría veremos la regla de la cadena y la siguiente las aplicaciones de la derivada que corresponden al segundo bimestre.